Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal de Design Engineer. Y en este video veremos ejercicios de carga, corriente, tensión y potencia. Más concretamente, en este caso, un ejercicio de potencia y energía. Y nos dan lo siguiente. La potencia suministrada por cierta batería es constante e igual a 7 watts durante los primeros 5 minutos. Entonces, para esto va a valer la pena construir una gráfica donde tengamos la energía, bueno, en este caso la potencia, con respecto al tiempo marcado en dicha batería. Entonces aquí tenemos una gráfica que va a ser de potencia con respecto al tiempo. Bueno, en este caso sería la potencia que está dada en watts. Listo. Y tenemos ciertos intervalos. Por ejemplo, me dice que 5 minutos. Vamos a poner aquí 5 minutos. El tiempo aquí lo vamos a poner en minutos. Tendremos también luego 2 minutos. Entonces vamos a poner aquí 7. Ahí está. Luego sería de 0 durante 10 minutos más. Entonces de aquí 7 sería 17. Y luego sería de estos últimos serían unos 7 minutos más. Entonces 7 minutos más me daría 24 minutos. Ahí está. Estos son los intervalos. Los intervalos, este es un 24. Ahora vamos a ver cómo se comporta la potencia en dichos momentos. Me dice que son 6 watts durante los primeros 5 minutos. Entonces de aquí tendríamos 6 watts. Vamos a poner aquí que tenemos aquí el número 6. Esto se da en los primeros 5 minutos. De ahí me dice que es 0 durante los siguientes 2 minutos. Por lo tanto, bajamos aquí y en este pequeño intervalo de 5 a 7 son 2 minutos. Y durante ese intervalo la potencia es 0 watts. Luego nos dice que aumenta linealmente hasta 10 watts en los siguientes 10 minutos. Entonces aquí sería justo aquí, aquí es donde vamos a llegar, y más o menos 10 watts. Supongamos que el 10 estaría por acá. Entonces linealmente significaría una línea recta de esta manera. Y aquí tendríamos ya los 10 watts. Listo. Y luego me dice que finalmente, durante el luego dice que disminuye linealmente de 10 a 0, es decir, de aquí va hacia 0, una disminución lineal, otra línea recta, durante los siguientes 7 minutos. Es decir, de aquí hacia acá hay un decrecimiento lineal hasta llegar a los 24 minutos. Entonces, si nos damos cuenta, todo este enunciado está ya pasado en esta gráfica que tenemos aquí. Podemos ahora sí entonces hacer caso nada más de la gráfica y centrarnos en los que nos pide el ejercicio. Primer inciso me pide, inciso A, hallar la energía total en joules. Entonces nosotros tenemos aquí la potencia, esta gráfica es de la potencia, y hay que recordar para poder resolver esto lo siguiente. La energía, que en este caso sería nuestro trabajo, y la potencia, ¿cómo sería en este caso? Bueno, recordar la definición de potencia que es la cantidad de trabajo, ahí está, dividida, o mejor dicho, con respecto en un tiempo determinado. De aquí, si nosotros manipulamos un poco esto, nos va a quedar así. El diferencial del tiempo que pase de este lado, ¿sí? Vamos a ponerla así, vamos a poner la fórmula así, sería derivada del trabajo, entonces igual a la potencia, y el diferencial del tiempo lo pasamos aquí diferenciando de esta manera, y ahora presentamos la integral a ambos lados, para que sea integral de diferencial W, entonces me daría el trabajo, y me doy cuenta que el trabajo sería igual a la integral de la potencia con respecto, o mejor dicho, diferencial del tiempo, desde un instante hasta un tiempo determinado. Con esto encuentro el trabajo. Entonces, para eso necesitaría encontrar las distintas cantidades de trabajo, bueno, sobre todo aquí y en toda esta parte, en toda esta región, que básicamente, si nos damos cuenta, es el área bajo la curva. ¿Sí? Vean que es una integral definida y una integral definida de este tipo siempre es el área bajo la curva. Entonces, veamos aquí. Aquí es muy fácil. Primero vamos a hacerlo con un poco de cálculo, es decir, el trabajo, ¿sí? Sería la integral y sería aquí de 0 a 5 minutos, entonces presentaríamos acá el 0 al 5 y la función de la potencia sería 6 watts. Todo este tiempo dura 6 watts, entonces sería 6 como constante diferencial del tiempo. Entonces aquí, ¿esto cuánto nos quedaría la integral? Se me quedaría 6t.
6t de 0 a 5. Y si hacemos eso, pues la evaluación simplemente nos quedaría 6 por 5 menos 6 por 0. Esto me quedaría 6 por 5, nos queda 30. Como es energía, recordamos que el trabajo se mide en joules, entonces me quedaría 30 joules. Y ahí está, así me quedaría de esta manera. Ahora, este es el camino del cálculo. Un camino más fácil siempre se puede hacer en este tipo de ejercicios porque pues muchas de las funciones son constantes o se pueden ahí determinar fácilmente. Vamos a ver, con un poco de lógica podemos determinarlo. La otra forma sería aquí la energía, como estamos obteniendo realmente el área bajo la curva, pues me doy cuenta que la figura es un rectángulo. Entonces sería la base que es 5 por la altura que es 6. Y listo, ahí tendría yo el área bajo la curva. 5 por 6 me daría 30. Como sé que estoy calculando energía, bueno, en este caso trabajo, entonces ponemos joules, 30 joules. Y date cuenta que nos da lo mismo. Por lo tanto, en este pedacito, aquí tendríamos 30 joules de energía. Mientras que en este, pues como hay cero potencia, entonces tampoco hay energía. No se gasta potencia, no hay energía. Sería cero aquí. Me queda nada más este triángulo. Y este triángulo, también si nos damos cuenta, podemos calcular el área. Como es realmente lo que estoy calculando, un área bajo la curva, ya que es una integral, no es necesario presentar las funciones en este caso, de las líneas rectas, sino me voy a quedar primero con la primer área del rectángulo, que sería esta de aquí. Y ven ahí, tengo base, que es 10, aquí, altura, que también es 10, y simplemente lo divido entre 2 para poder sacar el área de ese rectángulo. Entonces vamos a ver cuánto me daría, en este caso, la siguiente cantidad de energía, que sería 10 por 10 me daría 100, y el área es base por altura sobre 2. Esto me quedaría 50. Entonces serían 50 joules de energía. Y tengo 50 joules de energía. Y ahora me queda el último triángulo, que es este. Es un triángulo diferente, ya que tiene de aquí, de base, 7 unidades. De altura sigue teniendo los 10 y aplicamos la misma fórmula. Sería para el siguiente triángulo, sería 7 por la altura, que son 10, base por altura, dividido entre 2. Y esto me quedaría 35 joules. Esto también acá son joules. Entonces, de aquí, de este triángulo, el área bajo la curva me dio que son 35 joules. Ahí está. Y vean, ya tengo la respectiva cantidad de trabajo, de energía, en cada región, en este caso de la figura que me marca la gráfica de la potencia. 30 joules más 50 más 35 me daría la energía total en joules en todo el periodo, en todo el trayecto de la potencia. ¿Cuánto nos daría? Sería 30 y 50 son 80 y 35 serían 115. Entonces, respuesta serían 115 joules. Este sería mi primer inciso resuelto. Ahora vamos con el siguiente inciso. En el siguiente nos pregunta cuánto es la potencia promedio durante todo el periodo, durante todo el tiempo. Entonces hay que recordar cuál es la fórmula de un valor promedio. En este caso, para la potencia le pongo potencia testada o también le podemos poner potencia promedio. ¿Sí? En un intervalo de tiempo determinado es igual a lo siguiente, sería al tiempo final menos el tiempo inicial y todo esto que multiplica a la integral de la potencia diferencial del tiempo desde, en este caso, el tiempo inicial hasta el tiempo final. Con esto sé que yo calculo cualquier promedio, ¿sí? Recuerden, básicamente un promedio, ¿cómo se calcula? La suma, la integral es la sumatoria, dividido entre el número de periodos o el número de intervalos, que aquí está simbolizado por esta resta de los tiempos. Entonces, básicamente es el área bajo la curva, ¿sí? Esto de aquí me representa el área, esto de aquí me representa el área. Voy a hacerlo para este primer rectángulo, para identificar, voy a ponerle aquí potencia promedio sub 1 de la primera región, que sería esta. ¿Y esto qué sería? Me llevaría 1 entre tiempo final menos tiempo inicial, sería 5 menos 0, pues me daría 5. Integral de 0 a 5, donde voy a integrar, donde existe esta región, y la potencia, la función de la potencia son 6 watts, entonces es una constante, 6 diferencial del tiempo.
Obviamente esto me daría un quinto y 6, entonces saldría como constante y la integral del diferencial de t pues sería t. Y esto lo evaluaríamos de 0 a 5. Entonces evaluando el límite superior, que es el único que nos queda, me quedaría así. 6, 5 sobre 5. Y esto sería quinta y quinta. Y nos quedaría nada más 6 si nos damos cuenta. Luego, restando el límite inferior, me va a quedar 0. Entonces nada más me queda 6. Significa que la potencia, en este caso, es 6 watts. La potencia promedio justo en este periodo. Es justo lo que vemos aquí. Y sí, el resultado tiene sentido porque 6 watts, pues es básicamente el promedio que se suministra aquí, ya que todo el tiempo estamos teniendo 6 watts, 6 watts, 6 watts, 6 watts. Entonces el promedio, pues debe de ser ese 6 watts. La manera fácil de poder hacerlo es la siguiente. La manera fácil, lo que estamos viendo acá, esto me representa el área bajo la curva. Entonces vean lo que estamos haciendo. El área la estamos dividiendo entre la diferencia del periodo en donde existe dicha función. En este caso sería, para esta región nuevamente, sería la región P sub 1, el promedio. Sacar el área sería 5 por 6, porque es una figura del rectángulo, y lo dividimos entre lo que me dice esta fórmula, la diferencia de los periodos. 5 menos 0, pues es 5. Y ve, date cuenta que te queda exactamente lo mismo. Entonces podemos utilizar este método para poder encontrar las otras regiones. La potencia promedio, primero que encontramos aquí, es de 6 watts. Listo. Ahora vamos con las siguientes potencias. Apliquemos también el mismo método, simplemente es calcular el área bajo la curva y dividirlo entre la resta de los periodos donde existe dicha función. Vamos con la siguiente región. En el siguiente triángulo vamos a ponerle potencia promedio 2, que es para esta región, que está justo aquí. Voy a poner aquí P sub 2. Y sería primero el área, base 10 por altura 10. Entonces sería 10 por 10. Esto, recordemos que es, como es un triángulo, se divide entre 2. Con esto saco el área. Entonces ya sabíamos que el área era 50. Y luego esa área la dividimos entre esto de aquí, los intervalos. ¿Cuántos intervalos tengo aquí? Pues tengo 10. 17 menos 7 me da de diferencia 10. Ahí está. Entonces ahí tengo la potencia promedio en el segmento 2, que sería de 5. 5 watts. Entonces, aquí tenemos una potencia promedio que es de 5 watts. Listo. Y ahora, ¿qué nos queda? Nos queda ahora sí esto de aquí. Esto que está justo aquí. ¿Qué sería? ¿Cuánta potencia promedio hay aquí? Va a suceder algo muy similar. Podemos hacer los mismos cálculos. Date cuenta que sería la base en este caso son 7, altura 10, dividido entre 2. Esto de aquí te da 35. 35 es el área. Y ese 35 se divide entre la diferencia de los periodos. 24 menos 17, pues es 7. Entonces, 35 entre 7 te da 5. 5 también, ahí está. Me quedaría en este caso 5 watts también de potencia promedio. Ahí está, 5 watts. Listo. Ahora, como ya tienes 6 watts, 5 watts y 5 watts, ¿qué vas a hacer? Bueno, si en esta región la potencia promedio es 6 watts, en este es 5 y en este de aquí es 5, podemos sacar el promedio general con estos valores. Entonces ya, gracias a todo esto, como estamos pidiendo un promedio, debería de ser 6 watts más 5 watts más 5 watts, esto me da 16 watts. Y esto lo dividimos entre el número de periodos, que es, bueno, de regiones, que sería, aquí sería una región, dos regiones y tres regiones. Bueno, como esta es la potencia total en todo el periodo, ¿sí? Incluso tomando en cuenta el cero, todo esto, lo dividimos entre el número de periodos, en este caso el número de minutos es de 24. Entonces debería ser 16 watts, que es la potencia total, ahí está, dividida entre 24. Entonces me daría 16 entre 24 y ya de ahí te va a quedar un número decimal, ¿no? Sacamos aquí octava y octava, me quedaría 2 tercios, que sería 0.666. 0.666 watts por, en este caso, por minuto,
que es como lo estamos cuantificando. Y ahí está, con eso tenemos la respuesta al inciso B.